Mujer en Texas descubre que su esposo de 25 años tenía otra familia completa a solo 20 minutos de su casa. Nunca imaginé que mi vida se convertiría en una pesadilla de esas que ves en las películas. Nunca pensé que las palabras doble vida aplicarían a mi matrimonio. Pero aquí estoy compartiendo mi historia con ustedes porque necesito que el mundo sepa que esto puede pasarle a cualquiera. Que la persona que duerme a tu lado durante 25 años puede ser un completo desconocido. Que el amor en el que confías puede ser la mentira más elaborada que jamás hayas vivido. Mi nombre es Guadalupe, tengo 52 años y esta es la historia de cómo descubrí que mi esposo tenía otra familia completa a solo 20 minutos de mi casa. Antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Si estás viendo esto y es tu primera vez en este canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Estas historias necesitan ser escuchadas y tu suscripción hace que lleguen a más personas que necesitan saber la verdad sobre lo que puede ocultarse detrás de las sonrisas y las promesas. Dale like si crees que la verdad siempre merece salir a la luz, sin importar cuánto duela. Nací en Monterrey, México, pero llevo viviendo en Texas desde que tenía 25 años. Vine buscando una vida mejor, como tantos otros inmigrantes que cruzan esa frontera con sueños en el corazón y miedo en el estómago. Trabajé limpiando casas al principio, luego en restaurantes, ahorrando cada centavo que ganaba. Mis manos se maltrataron lavando platos ajenos, pero nunca me quejé porque sabía que todo ese esfuerzo valdría la pena algún día. Conocí a Roberto en una fiesta de 15 años. Él estaba en la mesa de al lado, guapísimo, con su camisa bien planchada y ese perfume que me llegó antes que sus palabras. Me miró de una manera que me hizo sentir como si fuera la única mujer en ese salón lleno de gente. Se acercó a pedirme una pieza de baile y cuando tomó mi mano, sentí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Tenía razón sobre el cambio, pero me equivoqué completamente sobre la dirección que tomaría. Roberto era encantador, atento, detallista. Me llevaba flores cada viernes, me escribía notitas románticas que escondía en mi bolsa para que las encontrara durante el día. Me decía que yo era su reina, su princesa, la mujer de sus sueños. Después de 2 años de noviazgo, me propuso matrimonio en el mismo parque donde tuvimos nuestra primera cita. Me arrodilló bajo un árbol de roble gigante, sacó un anillo sencillo pero hermoso y me preguntó si quería ser su esposa para siempre. Por supuesto que dije que sí. ¿Cómo no hacerlo? Estaba completamente enamorada de ese hombre que me trataba como si yo fuera lo más valioso del mundo. Nos casamos en una iglesia católica pequeña pero hermosa aquí en Texas. Mi vestido era blanco, sencillo, comprado en oferta, pero me hacía sentir como una princesa de cuento de hadas. Mi mamá lloró durante toda la ceremonia, lágrimas de felicidad por ver a su hija cumplir el sueño de formar una familia. Roberto lloró también cuando intercambiamos los votos y yo pensé que esas lágrimas eran de pura felicidad, de emoción por comenzar nuestra vida juntos. Ahora me pregunto si tal vez lloraba por otra razón, si ya entonces había secretos que comenzaba a cargar. Los primeros años fueron hermosos. Tuvimos 2 hijos, Daniela primero y luego Miguel. Roberto trabajaba duro en construcción, comenzando como empleado y eventualmente montando su propia pequeña empresa. Yo me quedé en casa criando a los niños, cocinando, limpiando, construyendo ese hogar con amor y dedicación. Éramos la familia perfecta en el exterior, esa pareja que todos los domingos iba a misa, que organizaba carnes asadas para los amigos, que celebraba cada cumpleaños y cada aniversario como si fuera sagrado. 25 años. Un cuarto de siglo compartiendo cama, mesa, sueños y miedos. 25 años creyendo que lo conocía mejor que a mí misma. 25 años construyendo una vida que resultó era solo la mitad de su vida real.
Si esta historia te está impactando, déjame un comentario abajo. Cuéntame si alguna vez has sentido que algo no encaja en tu relación. Tus comentarios me dan fuerzas para seguir compartiendo, para que otras mujeres no se sientan solas en esto. Todo comenzó a cambiar hace aproximadamente un año, aunque ahora que lo pienso con claridad, las señales probablemente estuvieron ahí mucho antes, solo que yo no quería verlas. Es increíble cómo el amor te puede cegar, cómo puedes racionalizar lo irracional cuando se trata de alguien en quien confías con toda tu alma. Roberto empezó a llegar tarde de el trabajo más seguido. Al principio eran 15 minutos, media hora. Siempre tenía excusas perfectas. Un cliente que necesitaba terminar un trabajo urgente, tráfico más pesado de lo normal, una reunión de última hora con proveedores, nunca nada demasiado extraño, nunca nada que gritara infidelidad, solo pequeñas inconsistencias que yo archivaba en el fondo de mi mente sin darles demasiada importancia. Luego estaba su celular. Roberto nunca había sido de esas personas pegadas al teléfono. De hecho, solía burlarse de la gente que no podía despegarse de sus pantallas. Pero de repente, ese aparato se convirtió en su mejor amigo. Lo llevaba absolutamente a todas partes, hasta el baño. Si sonaba mientras cenábamos, se levantaba inmediatamente para contestar en otra habitación. Si yo me acercaba mientras lo usaba, cambiaba de pantalla tan rápido que parecía que estaba escondiendo secretos nucleares. Una vez intenté tomarle el teléfono para buscar un número que necesitaba, y la forma en que me lo arrebató de las manos, con ese destello de pánico en los ojos, me hizo sentir un escalofrío. Me dijo que había información confidencial de clientes ahí, que podría meterlo en problemas si alguien más veía ciertos presupuestos. Sonaba razonable, todo siempre sonaba razonable con Roberto. Empezó a salir más. Los miércoles por la noche tenía una supuesta partida de póker con muchachos del trabajo. Los sábados por la tarde desaparecía por 3 o 4 horas para revisar materiales en la bodega o encontrarse con proveedores. Los domingos, después de misa, a veces decía que tenía que pasar por una obra para verificar que todo estuviera en orden. Yo quería confiar en él. Después de 25 años de matrimonio, ¿cómo no iba a confiar? Pero había algo en mi estómago, esa sensación que todas las mujeres conocemos, esa voz interior que te susurra que algo está mal, aunque tu cerebro intente silenciarla con lógica y racionalización. Una noche, mientras dormía, su teléfono sonó. Estaba en la mesa de noche de su lado, vibrando insistentemente. Roberto dormía profundamente, roncando suavemente como siempre hacía. Estiré la mano para apagarlo y no despertar a los vecinos, y vi el nombre en la pantalla: Amor de mi vida, con un emoji de corazón. Mi sangre se congeló. Roberto nunca me ponía nombres cursi en sus contactos. Yo aparecía en su teléfono simplemente como Lupita. Ver ese nombre tan romántico a las 2 de la madrugada hizo que mi corazón se acelerara de una forma que me dolió físicamente. Intenté desbloquear el teléfono, pero por supuesto tenía contraseña. Una contraseña que había cambiado recientemente porque yo solía conocerla. No dormí el resto de esa noche. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los ronquidos del hombre que había sido mi compañero de vida durante un cuarto de siglo, preguntándome quién era realmente la persona acostada a mi lado. Compartan este video con alguien que necesite escucharlo. Nunca sabes quién podría estar viviendo una situación similar y necesitas saber que no estás sola. Un simple compartir puede cambiar la vida de alguien. A la mañana siguiente, Roberto se despertó como siempre, me dio un beso en la frente, desayunó los huevos con frijoles que le preparé y se fue al trabajo silbando una canción, como si nada, como si su teléfono no hubiera recibido una llamada de amor de mi vida en medio de la noche, como si mi mundo no se estuviera desmoronando pedazo por pedazo. Decidí que necesitaba pruebas antes de confrontarlo.
No podía acusarlo solo basándome en una llamada de madrugada, ¿verdad? Tal vez tenía una explicación. Tal vez era el nombre que le puso a su mamá o a su hermana o a alguien completamente inocente. Mi mente intentaba encontrar cualquier explicación que no fuera la obvia. Empecé a prestar más atención. Tomaba nota mental de cada inconsistencia, de cada excusa extraña, de cada vez que su historia no cuadraba perfectamente. Revisaba el kilometraje de su camioneta cuando podía. Notaba qué ropa usaba cuando salía y en qué estado regresaba. Me convertí en una detective en mi propia casa espiando al hombre con quien había compartido mi cama durante 25 años. Un día, mientras lavaba su ropa, encontré un recibo en el bolsillo de sus jeans. Era de un restaurante al que nunca habíamos ido juntos, fechado un miércoles por la noche, la misma noche en que supuestamente estaba jugando póker con sus amigos. El recibo mostraba 2 platos principales, 2 postres, 2 copas de vino. No era el tipo de cuenta que genera una partida de póker entre hombres. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Me senté en el piso de la lavandería, sosteniendo ese pedazo de papel como si fuera evidencia en una corte, sintiendo cómo mi mundo se hacía cada vez más pequeño. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, le pregunté casualmente cómo había estado el póker del miércoles. Me dijo que bien, que había ganado $30, que los muchachos estaban pensando en hacer las partidas quincenales en lugar de semanales. Mentía mirándome directamente a los ojos, con la misma cara con la que me había dicho acepto frente al altar de la iglesia 25 años atrás. No le mostré el recibo. Todavía no. Algo me decía que necesitaba más evidencia, que esto era solo la punta del iceberg y que si lo confrontaba demasiado pronto, él encontraría la manera de hacerme dudar de mi propia cordura. Las semanas siguientes fueron tortura. Vivir con alguien sabiendo que te está mintiendo pero fingiendo que todo está bien es una de las experiencias más dolorosas que he tenido. Cada te amo que salía de su boca se sentía como un cuchillo en el corazón. Cada beso era una traición. Cada sonrisa era una máscara que ocultaba quién sabe cuántas mentiras. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Dale a ese botón rojo porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Decidí seguirlo. No estoy orgullosa de ello, pero necesitaba saber la verdad. Un sábado por la tarde, cuando dijo que iba a la bodega a revisar materiales, esperé 5 minutos y lo seguí en mi carro, manteniéndome a distancia suficiente para no ser detectada, pero cerca para no perderlo. No fue a ninguna bodega. Condujo hacia un vecindario que yo conocía vagamente, uno de esos desarrollos nuevos con casas casi idénticas, jardines perfectos y calles tranquilas. Se estacionó frente a una casa de 2 pisos, blanca con detalles en gris, con un jardín delantero impecable lleno de flores, una casa que se veía exactamente como la nuestra. Mi corazón se detuvo cuando lo vi salir de la camioneta con una bolsa de supermercado. No tocó el timbre. Sacó llaves de su bolsillo, llaves que yo nunca había visto, y abrió la puerta como si fuera su propia casa, porque era su propia casa. Me quedé sentada en mi carro 2 calles más abajo, temblando de pies a cabeza. ¿Era un amante? ¿Le había comprado una casa a su amante? Eso ya era suficientemente horrible, pero mi intuición me decía que había algo más, algo peor. Esperé 30 minutos, 1 hora, 90 minutos. Finalmente la puerta se abrió y Roberto salió, pero no estaba solo. Una mujer lo acompañaba, era más joven que yo, tal vez de unos 35 años, con el cabello largo y oscuro, y llevaba en brazos a un bebé. Un bebé que no tendría más de 6 meses, vestido con un mameluco azul. Sentí que el mundo se detenía. Todo sonido desapareció. Todo movimiento se congeló. Solo existíamos yo,
en mi carro a 2 calles de distancia, y ellos 3 en la entrada de esa casa que era la copia de mi vida. Roberto besó a la mujer en los labios. No fue un beso rápido de despedida, fue un beso de verdadero amor, de esos que te hacen sentir mariposas en el estómago. Luego le dio un beso en la frente al bebé. La mujer sonreía, se veía feliz, enamorada, exactamente como yo debí verme hace 25 años cuando creí haber encontrado al hombre de mi vida. Vi cómo Roberto subió a su camioneta y se fue. Vi cómo la mujer entró de nuevo a la casa con el bebé en brazos. Vi cómo mi vida entera, todos esos años de confianza y amor y dedicación, se convertían en cenizas frente a mis ojos. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentada. Podría haber sido 10 minutos o podrían haber sido 2 horas. El tiempo dejó de tener sentido. Eventualmente puse el carro en marcha y conduje de regreso a casa, a esa casa que ya no se sentía como mi hogar, sino como una escenografía en una obra de teatro donde yo había estado representando el papel de esposa fiel sin saber que todo era ficción. Roberto llegó a casa 1 hora después que yo. Entró silbando, como siempre, con esa sonrisa que solía derretirme el corazón. Me preguntó qué había hecho en la tarde, le dije que nada, que había estado viendo televisión. Me dijo que había estado en la bodega organizando materiales para el trabajo de la próxima semana. Mentira tras mentira tras mentira. Déjame un like si crees que esta mujer merece justicia. Tu apoyo significa todo para mí y para las miles de mujeres que están pasando por situaciones similares. Esa noche no pude cenar. Le dije a Roberto que me dolía el estómago, lo cual era técnicamente verdad, aunque no por las razones que él pensaba. Me fui a la cama temprano y lloré en silencio, con la cara enterrada en la almohada para que no me escuchara. No podía confrontarlo todavía. No sin saber más. ¿Quién era esa mujer? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? Ese bebé era de Roberto. ¿Había más hijos? ¿Cuántas veces había estado en esa casa mientras yo lo esperaba en la nuestra? ¿Cuántas veces me había mentido directamente en la cara? Los siguientes días fueron de investigación obsesiva. Contraté a un investigador privado, algo que nunca pensé que haría en mi vida. Le di la dirección de la casa, una foto de Roberto y le pedí que averiguara todo lo que pudiera. Lo que descubrió fue peor de lo que jamás imaginé. La mujer se llamaba Daniela, igual que mi hija. Tenía 34 años y trabajaba como maestra de primaria. Había conocido a Roberto hace 7 años en una ferretería donde ella estaba comprando materiales para un proyecto escolar. Él le había ayudado a cargar las cosas a su carro, le había dado su número por si necesitaba ayuda con el proyecto y así comenzó todo. 7 años. 7 años de doble vida. 7 años mintiendo a 2 mujeres simultáneamente. 7 años fingiendo ser 2 personas completamente diferentes. Pero había más, mucho más. El bebé que vi en sus brazos era el tercero. Había una niña de 5 años llamada Sofía y un niño de 3 años llamado Roberto Jr., 3 hijos. 3 niños que yo no sabía que existían, que llevaban el apellido de mi esposo, que lo llamaban papá todos los días. El investigador me mostró fotos de Roberto empujando a los niños en los columpios del parque, fotos de toda la familia en Chuck E. Cheese celebrando un cumpleaños, fotos de Roberto y Daniela besándose en el estacionamiento de un supermercado, fotos que documentaban una vida completa que él había construido a solo 20 minutos de distancia de la mía. 20 minutos. Esa es la distancia que separaba mis 2 realidades. 20 minutos que para Roberto eran el puente entre 2 mundos, 2 familias, 2 versiones de sí mismo. El investigador también descubrió que Roberto había estado manteniendo esa casa durante 7 años.
Había hecho la compra a nombre de una LLC que la había creado secretamente. Los pagos salían de una cuenta bancaria que yo desconocía, alimentada con dinero que supuestamente iba a inversiones para el futuro o equipamiento para su negocio. Todo era mentira. Absolutamente todo. Comparte este video en tus redes sociales. Otras mujeres necesitan estar alertas, necesitan saber que esto puede pasar. Un simple compartir puede salvar a alguien de vivir la misma pesadilla. Cuando el investigador me entregó el reporte completo, me senté en mi carro en el estacionamiento de su oficina y lloré como nunca había llorado en mi vida. No fueron lágrimas silenciosas, fueron sollozos desgarradores que salían desde lo más profundo de mi alma. Gritos de dolor que nunca supe que podía producir. 25 años de mi vida dedicados a un fantasma, a un hombre que nunca existió realmente. Porque el Roberto que yo conocía, el que se reía conmigo viendo películas en el sofá, el que me abrazaba cuando tenía pesadillas, el que prometió amarme hasta que la muerte nos separara, ese Roberto era solo un personaje que él interpretaba medio tiempo. ¿Cómo hace alguien eso? ¿Cómo puedes mirar a los ojos de dos mujeres que te aman y mentirles tan descaradamente? ¿Cómo puedes tener dos juegos de hijos y mantener ambos mundos perfectamente separados como si nada? ¿Qué tipo de monstruo hace eso? Necesitaba un plan. No podía simplemente confrontarlo y esperar que me dijera la verdad. Un hombre capaz de mantener una doble vida durante 7 años era capaz de mentir incluso cuando lo confrontaras con evidencia irrefutable. Primero aseguré mis finanzas. Abrí mi propia cuenta bancaria en un banco diferente y comencé a transferir dinero poco a poco. Hablé con un abogado de divorcios que me explicó mis derechos, lo que podía esperar del proceso, cómo proteger mis intereses. Recolecté toda la evidencia que el investigador privado me había proporcionado y guardé copias en múltiples lugares seguros. Luego hice algo que sé que va a sonar loco, pero necesitaba hacerlo. Necesitaba hablar con ella, con Daniela, con la otra mujer que también estaba siendo engañada, aunque de manera diferente. Esperé un día que sabía que Roberto estaría ocupado en una obra al otro lado de la ciudad. Conduje hasta esa casa que se había convertido en el símbolo de mi dolor y toqué el timbre. Daniel abrió la puerta con el bebé en brazos. Cuando me vio, su expresión inicial de amabilidad se transformó en confusión. Creo que en algún nivel, incluso antes de que yo dijera una palabra, ya sabía quién era yo. Le pregunté si podíamos hablar. Su cara palideció, pero asintió y me invitó a pasar. La casa por dentro era idéntica a la mía. Misma distribución, mismos colores en las paredes, muebles similares. Era como entrar en una versión alternativa de mi propia vida. Las fotos en las paredes mostraban a Roberto con Daniela y los niños sonriendo en playas, en parques, en celebraciones familiares. Exactamente el tipo de fotos que adornaban las paredes de mi casa, solo que con diferentes caras junto a la suya. Me senté en el sofá, ese sofá que probablemente Roberto había ayudado a elegir tal como había hecho con el nuestro, y le dije: necesitas saber quién es realmente el hombre con quien vives. Lo que siguió fue una de las conversaciones más surrealistas de mi vida. Le conté todo, le mostré mi identificación con mi apellido de casada, el mismo apellido que ella usaba. Le mostré fotos de mi boda hace 25 años. Le mostré fotos de mis hijos que ahora eran adultos jóvenes. Le mostré el reporte del investigador privado que documentaba cada detalle de la doble vida de Roberto. Daniela se quedó en shock absoluto. Literalmente se quedó sin palabras durante varios minutos, solo mirando las fotos y documentos que yo había traído como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. Finalmente, con voz temblorosa, él me dijo que era viudo, que su esposa había muerto de cáncer hace 8 años. Me mostró fotos de un funeral.
Me presentó a gente que dijo que eran sus amigos y todos confirmaron su historia. Me quedé helada. Roberto no solo nos había mentido a ambas, había creado narrativas completamente falsas, había reclutado cómplices, había fabricado evidencia falsa de una vida que nunca existió. El nivel de premeditación y engaño era psicopático. No olvides suscribirte y activar la campanita. Esta historia está a punto de llegar a su punto más impactante y no vas a querer perderte ningún detalle de cómo todo esto termina. Daniela comenzó a llorar. Entre sollozos me contó su versión de la historia, cómo Roberto había sido el hombre perfecto, atento, romántico, cómo la había cortejado lentamente, ganándose su confianza antes de dar el siguiente paso, cómo le había propuesto matrimonio con un anillo hermoso y palabras dulces, cómo habían tenido una ceremonia civil pequeña, sin mucha familia, porque supuestamente él no tenía parientes cercanos y ella era de fuera del estado. Matrimonio civil. Mientras todavía estaba casado conmigo, bigamia. Mi esposo no solo era infiel, era literalmente un criminal que había cometido bigamia, que había falsificado documentos, que había construido una vida entera sobre mentiras tan elaboradas que parecían sacadas de una película. Le pregunté a Daniela sobre su rutina con Roberto. Resultó que él pasaba los lunes, miércoles y viernes con ella. Esas eran sus noches de póker y sus reuniones con clientes. Los fines de semana alternaba, un fin de semana conmigo haciendo las actividades de siempre, el siguiente fin de semana con ella y los niños yendo a parques y restaurantes. Había creado un sistema perfecto, un cronograma que le permitía mantener ambas vidas sin que ninguno de los dos mundos colapsara sobre el otro. Era brillante en su maldad, meticuloso en su engaño. Daniela y yo nos quedamos sentadas en ese sofá durante horas, comparando nuestras historias, llenando los espacios en blanco, dándonos cuenta de cuán extenso era el engaño. Cada nueva revelación era como recibir otro golpe. Cada similitud entre nuestras vidas era otra herida abierta. Las dos habíamos creído que éramos especiales para él. Las dos habíamos pensado que teníamos algo único. Las dos habíamos sido completamente engañadas por un hombre que resultó ser nada más que un mentiroso profesional. Pero lo que me rompió completamente fue cuando Daniela me mostró videos en su teléfono. Videos de Roberto jugando con sus hijos, el mismo juego que solía jugar con los nuestros cuando eran pequeños. Videos de él cantando las mismas canciones, contando los mismos chistes, usando las mismas frases cariñosas. No era ni siquiera original en su engaño. Había reciclado cada aspecto de su personalidad, cada gesto de afecto, cada momento íntimo. Salí de esa casa sintiéndome vacía. Daniela y yo intercambiamos números, unidas por el dolor compartido y la traición mutua. Acordamos que confrontaríamos a Roberto juntas, que no le daríamos la oportunidad de manipularnos por separado. Pero antes de eso, necesitaba hacer una cosa más. Fui a mi casa, esa casa donde había vivido durante 25 años creyendo que estaba construyendo un hogar y una familia. Subí al ático donde guardábamos las cajas viejas. Busqué entre álbumes de fotos, documentos antiguos, recuerdos de décadas pasadas, y ahí estaba. Una caja que Roberto me había dicho que contenía cosas de su trabajo que necesitaba guardar, pero que nunca usaba. Nunca me había dado permiso de abrirla, siempre decía que era información confidencial de clientes. La abrí. Adentro encontré otra vida más. Fotos de Roberto con otra mujer y 2 niños más. Documentos que sugerían que esta relación había existido antes que la mía con él, que tal vez había terminado o tal vez no. No podía estar segura. Había recibos de una ciudad a 3 horas de distancia, fechados de hace más de 15 años. ¿Cuántas éramos?
¿Cuántas mujeres había en la vida de este hombre? ¿Cuántos hijos llevaban su apellido sin conocerse entre sí? Me senté en el piso del ático, rodeada de evidencia de múltiples vidas, y me pregunté cómo no lo había visto, cómo había estado tan ciega. Pero la verdad es que cuando amas a alguien, cuando confías en alguien completamente, no estás buscando razones para dudar. Quieres creer en lo mejor de esa persona, y un manipulador experto sabe exactamente cómo explotar esa confianza. Dale like si esta historia te está dejando sin palabras. Necesito saber que me estás acompañando en este testimonio que me está costando tanto compartir. El día de la confrontación llegó. Daniela y yo lo planeamos cuidadosamente. Decidimos hacerlo en mi casa, en territorio que Roberto consideraba seguro, donde pensaba que tenía el control absoluto. Daniela llegó primero, con los 3 niños. Los instalamos en la sala de juegos que solía ser de mis hijos cuando eran pequeños. Ellos no entendían qué estaba pasando, solo estaban emocionados de estar en una casa nueva con juguetes diferentes. Roberto llegó a su hora habitual de siempre. Abrió la puerta con sus llaves, silbando como solía hacer, esperando encontrarme, preparando la cena como todos los días. En lugar de eso, me encontró sentada en la sala, con Daniela a mi lado. La expresión en su cara fue algo que nunca olvidaré. Primero confusión, luego shock, luego pánico absoluto. Intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Su cerebro claramente estaba trabajando a 1000 por hora, intentando encontrar una explicación, una mentira que pudiera salvar la situación. No le di esa oportunidad. Le mostré todo: las fotos del investigador, los documentos de la casa a su nombre, los recibos, las pruebas de bigamia, la caja del ático con evidencia de posiblemente una 3ª o 4ª familia. Todo. Roberto intentó negar, intentó decir que el investigador había malinterpretado todo, que Daniela era solo una amiga que necesitaba ayuda, que las fotos estaban sacadas de contexto, pero era imposible negar la evidencia abrumadora. Cuando finalmente se dio cuenta de que no había forma de salir de esto con mentiras, su táctica cambió, se puso a llorar, me rogó perdón, dijo que tenía un problema, que era adicto al amor, que necesitaba ayuda psicológica, que nos amaba a las 2, que no había querido lastimar a nadie. Daniela lo interrumpió. Con una calma que yo no tenía, le preguntó sobre los niños de la caja del ático. Roberto se quedó en silencio. Ese silencio dijo más que 1000 palabras. No había sido solo un error, no había sido una aventura que se salió de control. Esto era un patrón, un modus operandi. Roberto era un hombre que creaba familias como otros coleccionan estampillas. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez para alimentar su ego. Tal vez porque había algo roto en él que lo hacía incapaz de ser feliz con una sola vida. Tal vez simplemente porque podía. Le pedí que se fuera, que saliera de mi casa y que nunca volviera, que mis abogados se pondrían en contacto con él para los procedimientos de divorcio, que esperaba que hiciera lo correcto y se responsabilizara financieramente de todos sus hijos, aunque dudaba que fuera capaz de algo correcto. Roberto intentó acercarse a mí, intentó tocar mi mano como había hecho miles de veces en 25 años. Me alejé como si su toque quemara, porque quemaba. Cada recuerdo de su toque ahora estaba contaminado con el conocimiento de cuántas otras mujeres había tocado de la misma manera, con las mismas palabras falsas, con las mismas promesas vacías. Se fue esa noche y nunca regresó. Ahora, 6 meses después, estoy aquí contándoles esta historia. El divorcio está en proceso.
Daniela también está divorciándose de él, o más bien anulando un matrimonio que nunca fue legalmente válido en primer lugar. Estamos en contacto regular, unidas por esta experiencia traumática compartida. Mis hijos están devastados. Descubrir que tienen medio hermanos que nunca conocieron, que su padre vivió una mentira durante toda su vida, ha sido algo con lo que están luchando en terapia. Los hijos de Daniela son muy pequeños para entender completamente, pero eventualmente tendrán que lidiar con la realidad de quién es su padre. Comentarios abajo. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Crees que alguna vez podré volver a confiar en alguien? Tu opinión importa y quiero leer cada uno de sus pensamientos. He tenido que reconstruir mi identidad completa durante 25 años. Gran parte de quien yo era estaba definido por ser la esposa de Roberto. Ahora tengo que descubrir quién es Guadalupe sin él. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Hay días en que la rabia me consume, días en que quiero gritarle al mundo lo que me hizo, días en que fantaseo con venganza, con destruir su reputación como él destruyó mi vida. Pero entonces me doy cuenta de que la mejor venganza es seguir adelante, es rehacerme más fuerte, es no permitir que sus acciones me definan. Hay otros días en que siento un dolor tan profundo que apenas puedo respirar. Días en que miro fotos viejas y me pregunto qué era real. ¿Alguna vez me amó? ¿Algún momento que compartimos fue genuino? ¿O todo fue solo una actuación de un hombre que debería haber ganado un Oscar por su interpretación? Probablemente nunca sabré las respuestas a esas preguntas. Y tal vez eso sea lo más difícil de todo. Vivir con la incertidumbre, con el conocimiento de que gran parte de mi vida fue una ilusión. Pero aquí estoy, sobreviviendo. Algunos días incluso sintiéndome bien. He vuelto a trabajar, he reconectado con amistades que había descuidado durante años, he empezado a hacer cosas que siempre quise hacer, pero que posponía por estar ocupada siendo la esposa perfecta. Daniela y yo nos hemos vuelto amigas. Sé que suena extraño, pero hay algo poderoso en estar con la única otra persona en el mundo que realmente entiende exactamente lo que viviste. Nuestros hijos han empezado a conocerse. Es complicado. Es incómodo, pero también es hermoso ver a estos niños inocentes formar vínculos a pesar del caos que su padre creó. En cuanto a Roberto, la última vez que supe de él estaba viviendo en un apartamento pequeño, apenas logrando mantener los pagos de manutención para todos sus hijos. Su negocio ha sufrido porque la noticia de su doble vida se corrió como pólvora en nuestra comunidad. Resulta que las personas no quieren hacer negocios con alguien en quien no pueden confiar. No siento satisfacción por su caída. Honestamente, no siento nada cuando pienso en él. Es como si la persona que amé nunca hubiera existido realmente, así que ¿cómo puedo sentir algo por un fantasma? Compartir esta historia con ustedes ha sido catártico. Por favor, compartan este video si conocen a alguien que puede estar viviendo una situación similar. Las señales están ahí, siempre están ahí. Solo necesitamos tener el valor de verlas y actuar sobre ellas. Lo que aprendí de todo esto es que la confianza es hermosa, pero la vigilancia es necesaria. Que el amor no debería ser ciego, sino clarividente. Que está bien cuestionar, está bien verificar, está bien pedir transparencia y que si alguien realmente te ama nunca te hará sentir mal por necesitar esa seguridad. También aprendí que soy mucho más fuerte de lo que pensaba. Sobreviví a algo que pensé que me mataría. Me levanté de las cenizas de una vida que resultó ser completamente falsa y estoy construyendo algo nuevo, algo real, algo que es completamente mío. A todas las mujeres que están viendo esto y sintiendo que algo no está bien en su relación, confíen en su intuición. Esa vocecita en su cabeza que les dice que algo está mal, raramente se equivoca.
No ignoren las señales rojas esperando que desaparezcan. No racionalicen comportamientos sospechosos porque aman a esa persona. El amor verdadero no requiere que cierres los ojos ante la realidad. El amor verdadero no te pide que ignores tu instinto. El amor verdadero es transparente, es honesto, es consistente. Y si descubren que han sido engañadas, sepan que no es su culpa. Un mentiroso profesional puede engañar a cualquiera. No significa que sean tontas o ingenuas. Significa que confiaron. Y confiar no es un defecto, es una virtud. El problema no es la persona que confió, sino la persona que traicionó esa confianza. Denos un último like para que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Su apoyo ha significado todo para mí durante este proceso. 6 meses después del día de la confrontación estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Algunos días son más difíciles que otros. Hay momentos en que algo me recuerda a Roberto, a los buenos tiempos o lo que pensé que eran buenos tiempos y siento una punzada de dolor. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes. Estoy en terapia, trabajando en sanar no solo de esta traición, sino de todas las maneras en que perdí partes de mí misma en ese matrimonio. Estoy redescubriendo quién soy sin ser definida por mi relación con un hombre. Es un proceso, pero es mi proceso. Daniela y yo a veces nos juntamos para tomar café y hablar. Compartimos nuestros progresos, nuestros retrocesos, nuestros momentos de rabia y nuestros momentos de paz. Hay un tipo especial de sanación en ser vista y entendida por alguien que vivió exactamente lo mismo que tú. Los niños, todos ellos, están gradualmente aceptando su nueva realidad. Es complicado explicarle a un niño por qué su papá no puede estar con ellos tanto como antes, por qué hay otros niños que también son sus hermanos, por qué las cosas son tan confusas. Pero los niños son resilientes. Encontrarán su camino a través de esto, especialmente con el apoyo adecuado. En cuanto a mí, estoy mirando hacia el futuro por primera vez en mucho tiempo. Un futuro que no incluye a Roberto, que no está construido sobre mentiras, que es completamente mío para crear como yo quiera. ¿Volveré a confiar en alguien algún día? No lo sé. Pero sí sé que he aprendido que mi valor no depende de ser amada por alguien más, que puedo estar bien, incluso prosperar sola, que la vida que construya de aquí en adelante será auténtica porque será mía. Esta es mi historia, la historia de cómo descubrí que 25 años de mi vida fueron vividos junto a un extraño, la historia de cómo mi mundo se derrumbó y cómo estoy construyendo uno nuevo de sus escombros. Si están pasando por algo similar, sepan que no están solos, que pueden sobrevivir esto, que hay vida después de la traición, después del engaño, después de que tu mundo entero resulte ser una mentira. Gracias por escuchar mi historia, gracias por permitirme este espacio para sanar compartiendo. Gracias por cada like, cada comentario, cada vez que compartieron este video. Están ayudando no solo a mí, sino a todas las mujeres que necesitan saber que pueden salir de situaciones así. Y a Roberto, si por casualidad estás viendo esto, no te odio. No puedo odiar a alguien que nunca conocí realmente, pero tampoco te perdono. Lo que hiciste fue imperdonable. Arruinaste vidas, lastimaste niños inocentes, destruiste la capacidad de múltiples mujeres de confiar, tendrás que vivir con eso. En cuanto a mí, estoy eligiendo vivir, realmente vivir, no solo existir en una mentira. Estoy eligiendo creer que hay cosas buenas esperándome. Estoy eligiendo confiar en que esta horrible experiencia me ha hecho más fuerte, más sabia, más capaz de reconocer el amor verdadero cuando finalmente lo encuentre, si es que lo encuentro. Por ahora estoy aprendiendo a amarme a mí misma, a valorarme por quien soy, no por cómo alguien más me ve.
Estoy aprendiendo que estar sola no es lo mismo que estar sola, que hay paz en la soledad cuando has pasado tanto tiempo viviendo en el caos del engaño. Esta es mi verdad, esta es mi historia. Y si mi dolor puede ayudar, aunque sea una persona, a evitar la misma situación o a encontrar el valor de salir de una, entonces valió la pena compartirla. Gracias por estar aquí conmigo en este viaje. Los veo en el próximo video.